¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este cuarto y último programa de la Cámara Chilena de la Construcción, Constitución y Democracia en Debate, un espacio para conversar, para debatir de este gran desafío que tenemos como país de redactar una nueva constitución que nos rija por las próximas décadas. Vamos a seguir conversando, al igual que los programas anteriores, analizando las distintas aristas que tiene esta discusión y este debate sobre la Constitución de Chile. Vamos a conversar y vamos a iniciar este programa con la presentación de los candidatos que hemos invitado y que han aceptado gentilmente la invitación de la Cámara de la Construcción para debatir hoy día a través de las pantallas de TV Red, canal 26 de TV Red. Vamos a empezar entonces con un minuto la presentación de cada uno y por favor, si es tan amable, vamos a iniciar con Javiera Morales. Hola, sí, muchas gracias por el espacio, se agradece, se felicita también por la iniciativa a la Cámara Chilena de la Construcción, muy contenta de estar acá. Bueno, mi minuto de presentación, mi nombre es Javiera Morales Alvarado, yo soy nacida en Punta Arenas, de familia natalina, tengo 37 años. Soy abogada de profesión, hoy día ejerzo como profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Magallanes, además cuento con estudios en Inglaterra de posgrado de democracia y teoría política también. Soy independiente, que voy por un cupo de la lista Pro Dignidad, en un cupo de convergencia social. Además me gusta señalar que soy mamá, un trabajo, bueno, muchas cosas en la vida se derivan de ser mamá, pero también mucho trabajo que hoy día no está remunerado y que es uno de los objetivos que muchos y muchas queremos llevar a esta nueva constitución, visibilizar esas demandas. Así que esa es mi presentación, no sé si me pasé del minuto. Súper bien, 50 segundos. Excelente, Javiera, muchas gracias. Vamos a seguir, por favor, con Inés Vidal. Hola, agradecerle a la Cámara Chilena de la Construcción por esta oportunidad, ya que los independientes muchas veces no tenemos gran espacio. Mi nombre es Inés Vidal Andrade, nacida en Puerto Natales, Tirapiedra a mucha honra. Llevo 32 años en Punta Arenas, me casé con un puntarenense, por lo tanto empecé a hacer mi vida acá. Lo primero que me gusta decir, soy madre de 3 hijas y una nieta. Por lo tanto, mi familia es un matriarcado. Igual le damos voz al varón, pero es un matriarcado. Siempre he estado ligada a instituciones de ayuda. Soy corredor de seguro, corredor profesional de seguro, más de 38 años. También tengo un título de cuidados de enfermos de adulto dependiente, donde me tocó el rol de estar cuidando a mi esposo por una demencia vascular. Por lo tanto, sé el rol del cuidador, tampoco está dentro de la salud una ayuda hacia el cuidador, un refuerzo, darle un sueldo al cuidador. Muchas gracias, Inés. Horas. Muchas gracias, muy amable. Vamos a seguir entonces con Karin Escárate, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Karin Escárate Fica, soy patagona, nací en Puerto Aysén, en la 11ª región, crecí en la localidad de Chile Chico, que es un pueblito fronterizo de la 11ª región. En el año 90, cuando tenía 13 años, llegué a vivir a Punta Arenas, mis padres vivían desde el año 80 acá, yo vivía con mis abuelos en dicha localidad. Soy egresada de la D17, del Liceo Juan Bautista Contardi, estudié bachillerato y luego Derecho en la Universidad de Chile. En el año 2001 volví a Punta Arenas, mejor dicho, a hacer una práctica profesional. Luego de titulada me quedé trabajando acá en la región, primero en la Seremi de Salud, luego en la Empresa Nacional del Petróleo, donde me desempeño hasta la fecha como abogada de dicha empresa. Desde el año 2015 soy dirigente sindical del Sindicato Profesionales de NAM Magallanes. En mi primer periodo detenté el cargo de presidenta del sindicato, además soy activista y directora de una fundación en que trabajamos por la infancia y adolescencia diversa de la región de Magallanes y Macrozona Sur. Muchas gracias, Karin, muy amable, y vamos a terminar entonces la presentación con Cristian Bordoli, por favor. Bueno, mi nombre es Cristian Bordoli, soy profesor, tengo 30 años de servicio en
en pedagogía, soy humanista, he sido dirigente vecinal, dirigente sindical, dirigente deportivo, gestor cultural, y estoy acá porque para el 18 de octubre yo salí a la calle a exigir mis derechos, igual que la mayoría de los que me acompañan hoy día, pero creo que los derechos también tienen deberes, y considero de que del mismo modo que exigí mis derechos, es mi deber co-construir y ser un puente humano para llevar la voz de muchos y muchas que no tienen acceso o no tienen canales para expresarse, así que por eso es que estoy aquí, y agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción por este espacio, que no es un espacio pagado, porque hoy día lamentablemente si tú no tienes recursos, no tienes acceso a la información. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Vamos a empezar entonces con nuestra primera pregunta. Tienen 3 minutos cada uno para sus respectivas respuestas. La pregunta es: ¿cuál, a su juicio, debe ser el rol de las organizaciones de la sociedad civil en nuestra sociedad? Vamos a empezar, por favor, con Inés Vidal. Tienes 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, la organización de la sociedad civil está compuesto por un conjunto de instituciones del ámbito privado que persigue propósitos de interés público. Y desde allí también nace esta candidatura, desde la base de la sociedad civil, porque hemos visto que muchas veces nosotros cooperamos harto, pero no se reconoce en el ámbito del Estado de generarnos más aportes. Por ejemplo, como los voluntariados deberían estar subvencionados desde enero para poder hacer el trabajo que realizamos, porque en realidad las organizaciones de la sociedad civil son autónomas, son independientes, pero están de una manera ligada al Estado para poder conseguir los recursos. Por lo tanto, las reglas del juego no siempre son las mejores para nosotros, y no involucran a todos los ciudadanos en las políticas públicas, no nos consultan. Cuando se solicita la ayuda, solamente va en pos de que generemos ayuda, pero la retroalimentación desde el Estado no es la misma. Por lo tanto, y la gente está con sus intereses, sus pasiones, sus ideas, por intercambiar las problemáticas, los objetivos comunes, para que el Estado conozca. Porque muchas veces las leyes nacen desde el Congreso, pero no le preguntan a los involucrados, como han nacido las leyes por ejemplo, yo hablo en el ámbito salud, que ese es mi voluntariado, que son las damas de celeste. Cuando se hizo la ley del cáncer, ¿a cuántas personas se le consultó? Se le consultó a las personas con cáncer, se le consultó a los voluntariados que trabajamos con las personas con cáncer. No, hubo una encuesta de 1000 personas, pero aquí tenemos 550 personas con cáncer, solamente en Punta Arenas. Por lo tanto, ¿cómo pueden crear una ley dejando afuera a la sociedad civil? Se creó la ley 20.500, pero se creó bajo el alero del pensamiento político, no bajo el alero de la sociedad civil. Por ejemplo, los voluntariados teníamos 12 puntos, los cuales quedaron en 3 líneas. O sea, siempre que hemos tratado de involucrarnos, nos hacen a un lado. Sí les sirven cuando quieren hacer una consulta ciudadana, pero el interés de ellos, y eso queda guardado en un escritorio. Nunca hemos podido llegar a hacer nosotros nuestras políticas públicas. Ojalá algún día la sociedad civil pueda crear sus propias leyes, pueda llevar al Parlamento una ley creada desde la sociedad civil. La sociedad civil somos todos, y que tenemos objetivos comunes, objetivos de mejorar nuestra sociedad, de tener mejor bienestar para nuestros ciudadanos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo llamo a las organizaciones civiles que en este momento están fuera de parlamentar con la autoridad para que hayan cambios reales, que se involucren. Nosotros tenemos que involucrarnos ya, desde ahora y desde siempre. Lo habíamos hecho silenciosamente. Los voluntariados, por ejemplo, estamos calladitos, trabajamos como hormiguitas y reclamamos muy poco. Pero tenemos que empezar a involucrarnos la ciudadanía actuando colectivamente en una esfera pública para expresar los intereses. Inés. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Seguimos con esta primera pregunta con Javiera Morales, por favor. Sí, ¿ahí? Sí. Ya. Las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, lo primero es que me llamó mucho la atención la pregunta, porque es un tema constitucional súper relevante, la verdad. Y es que muchas veces uno, cuando habla de organizaciones de la sociedad civil, se está imaginando solo algunas organizaciones de la sociedad civil, pero la sociedad civil es un espacio muy rico de distintas organizaciones de la sociedad que tienen que ver con
cuestiones profundas de nuestro día a día. Ahí es donde se desarrolla la cultura, muchas veces, ahí es donde se desarrolla la literatura, el deporte, las empresas también, ¿no es cierto?, con todo lo que realizan hoy día para nuestra sociedad, las juntas de vecinos, la prensa también. Todo, muchas veces se entiende que todo lo que no sea Estado es sociedad civil, es el espacio donde nos organizamos y nos desarrollamos para alcanzar distintos fines comunes. Y en eso creo que nuestra Constitución actual tiene una mirada bastante fuerte que es, a ver, dejémoslas hacer todo lo que quieran hacer y el Estado solamente interviene, ¿no es cierto?, cuando hay ciertas fallas de mercado. Y eso ha sido muy criticado, de lo que se llama el Estado subsidiario. Y creo que en esto hay que hacer ciertas distinciones. Primero me sumo a las palabras de Inés. Nuestra democracia requiere en esto mayor participación ciudadana. Ya no basta con una democracia solo representativa, en que vamos cada 4 años a elegir a quienes después toman decisiones y nos olvidamos en 4 años no tenemos intervención. Ese tipo de democracia tan representativa o tan exclusivamente representativa ha hecho crisis en nuestro país. Y creo que hoy día la nueva Constitución es momento de incluir mecanismos de participación que existen en muchos otros países, tanto a nivel nacional como local, por ejemplo, en la iniciativa popular de ley o de ordenanza municipal, como los distintos referéndums, etcétera. Es posible pensar en una democracia más participativa, así que en eso me sumo a las palabras de Inés. Pero creo que sí, hay un cierto cuestionamiento que yo creo que bastante justificado en la participación de la sociedad civil en ciertas esferas de nuestra vida que consideramos que son distintas a otras. Y cuando hablo de esto, hablo de los derechos sociales. Educación, salud, vivienda. Pero yo considero que, por ejemplo, para la prensa tiene que existir libertad de expresión y para las empresas que exista libertad económica. Eso, cuando hablo de empresa, uno siempre se imagina una gran empresa. No, es ese derecho el que está detrás del boliche de la esquina del almacén, ¿no es cierto? Ese tipo de desarrollo económico, bienvenido sea, es un derecho humano tal como los otros. El tema es que, ¿qué ocurre cuando hay ciertos espacios de nuestra vida que no es algo nuevo? Todo el mundo reconoce como los denominados derechos sociales, que han sido, en que no existe garantía estatal y que por tanto se han transformado en verdaderos mercados. Hablo de la salud, la educación, las pensiones. Ahí creo yo que quien tiene que poner las reglas es el Estado para garantizar ciertos mínimos que permitan a las personas vivir una vida digna. Estamos acostumbrados a entender la educación muchas veces como un mercado. Muchas veces se nos dijo. Gracias, Javiera. Se nos dijo. Y creo que en esas áreas la sociedad civil tiene que tener un rol regulado por parte del Estado. Muchas gracias. Continuamos entonces con esta primera pregunta. ¿Cuál a su juicio debe ser el rol de las organizaciones de la sociedad civil en nuestra sociedad? Con Cristian Bordoli, por favor. Mira, las organizaciones sociales han nacido por el interés de grupos de personas de asociarse con un fin común. Nosotros lo que tenemos que lograr es que eso ahora vaya un paso más adelante. ¿Cómo organizamos en este caso a diferentes grupos para que puedan tomar un rol activo en la sociedad con respecto a lo que es la política, no tan solo con respecto a lo que es el quehacer cultural, deportivo o social? Hoy día la política está cuestionada, pero tenemos que cambiar esa visión. Y una de las maneras de hacerla es a través de cambiar la ley de municipalidades, que existan, por ejemplo, plebiscitos o, en este caso, consultas ciudadanas que sean vinculantes, en el cual las organizaciones sociales puedan plantear cuáles son sus ideas y sus necesidades y sus requerimientos, y que de ahí puedan nacer, en este caso, los insumos para que los diputados o senadores hagan planteamientos, en este caso, que tengan fuerza de ley, lo cual también nos lleva al punto en el cual va a ser un tema constitucional. Cómo modificamos la Constitución para que no tengamos, en este caso, un Estado donde la figura presidencial sea tan omnipotente, sino que podamos tener esta tercera vía que se traduzca en que la democracia sea, insisto, cambie a una democracia que sea participativa y no tan solo representativa, donde simplemente los dirigentes, en este caso, de las diferentes organizaciones sociales sean puentes humanos para que a través del municipio, que es en este caso vamos a decir, es el ente más cercano a la gente, se pueda hacer esto y se pueda llevar de manera concreta a cosas que sean reales. Hoy día nosotros necesitamos, por ejemplo, también hacer cambios con respecto a las organizaciones sociales, por ejemplo,
tenemos muchas organizaciones de voluntariado y esas organizaciones de voluntariado no están resguardadas muchas veces. Se hace en este caso por el cariño y por el deseo de mejorar la sociedad. Pero, por ejemplo, hoy día los bomberos, un caso súper importante, en Natales estuvieron hace algunos días atrás, lograron controlar un incendio. Ellos no tienen ningún, en este caso, seguro de protección una vez que envejecen. Entonces, también es rol del Estado reconocer la labor del voluntariado, en este caso, y de las organizaciones sociales, potenciarlas y ayudarlas para que obviamente logremos avanzar en temas que a veces quedan entrampados. Y es importante cómo se entrelazan las organizaciones sociales porque tienen muchas cosas en común. Adulto mayor, en este caso, clubes deportivos, cultura, etc. Creo que estoy en los 3 minutos. Muchas gracias, Cristian. Vamos a finalizar esta primera pregunta con la respuesta de Karim Escárate, por favor. Gracias. Mira, es bien importante esta pregunta que han hecho respecto de cuál es el rol de las organizaciones, o sea, ¿para qué existen las organizaciones de la sociedad civil en nuestra sociedad? En primer lugar, yo quisiera relevar para qué existen en general sin distinguir qué tipo de organizaciones son y que no es otro que el de influir en la sociedad para generar cambios sociales. En definitiva, las organizaciones sociales son agentes de cambio social. En ese sentido cumplen un rol sumamente importante en esta comunicación y de relevar y elevar las demandas que tiene la ciudadanía hacia la esfera pública y hacia el Estado. En ese sentido, en nuestra nueva Constitución, este rol que, como ya se ha dicho previamente, si bien hoy se considera y se deja bastante libertad de ser, debe ser considerado desde el punto de vista de la participación ciudadana. Las organizaciones de la sociedad civil son un vehículo de participación ciudadana activa. Hoy tenemos varios ejemplos de participación ciudadana de las sociedades civiles a través de los consejos consultivos a distintos niveles, comunales, regionales, nacionales. Pero esos consejos consultivos desde la orgánica o desde las teorías de diálogo social no son vinculantes, sino que son meramente informativos. Debemos avanzar en la nueva Constitución hacia formas de diálogo social en que se consideren a las organizaciones de la sociedad civil en esferas vinculantes de diálogo social, en que esta interacción que se da entre el mundo público o las organizaciones públicas y la sociedad civil organizada a través de sus organizaciones, se generen acuerdos que sean vinculantes para ambas partes, porque como ya he señalado, en mi opinión, las organizaciones sociales son los vehículos que generan los cambios sociales. Desde ese punto de vista, debe seguir existiendo la libertad para crear y constituir cuantas organizaciones sociales la ciudadanía estime conveniente para alcanzar sus fines particulares y que por lo general son muy similares a los que tiene el propio Estado en cuanto a crecimiento, fortalecimiento de derechos, garantizar y defender muchas veces a las personas. En ese sentido también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol de contrapeso muchas veces del Estado para fiscalizar o estar colocando en la agenda las temáticas que son de interés de la ciudadanía. Y en ese sentido se debe seguir fortaleciendo este instrumento de participación ciudadana. Y ahí me quedo para no extenderme más allá del tiempo. Muchas gracias, Karim. Terminamos entonces la primera pregunta, pasamos inmediatamente a la segunda. Estamos aquí en Constitución y Democracia en Debate, programa de la Cámara Chilena de la Construcción. La segunda pregunta entonces es, ¿está de acuerdo con establecer metas o garantías constitucionales en materia de derechos sociales? Por favor, vamos a empezar con Inés Vidal. Por supuesto, cosa que muchos que votaron el rechazo no están de acuerdo. Nuestra Constitución no es neutra. Tenemos un tribunal constitucional que cuando se pide algo para los ciudadanos, inmediatamente nos pone el pie encima. Por lo tanto, esta actual Constitución no es compatible con los derechos sociales, aunque los nombre, aunque diga que tenemos derecho a salud, educación, vivienda, cuando es una Constitución neoliberal, que si no tenemos recursos, no podemos lograr obtener esos derechos.
Por lo tanto, por supuesto que estamos de acuerdo en que los derechos sociales que deben quedar establecidos, pero con un sistema garante, donde todos quepamos, porque aquí cuando se dice derecho a la salud y no le da las herramientas suficientes a los profesionales, aquí mismo en Magallanes tenemos un tremendo hospital, tenemos estupendos profesionales, pero no tienen las herramientas suficientes para poder lograr bajar la lista de cirugía, porque no tienen los recursos para poder hacer esa operación. Entonces, desde allí tenemos que ser un Estado garante de nuestros derechos sociales. No podemos seguir dejando en manos del ciudadano que pueda elegir si tiene los recursos para pagar una salud, si tiene los recursos para pagar educación y si tiene los recursos para poderse comprar una vivienda y encalillar a nuestros hijos a 40 años pagando una vivienda y que tampoco son viviendas tan dignas, porque tampoco se han involucrado en fiscalizar las viviendas que se hacen aquí en nuestra región. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que garantizar nuestros derechos sociales. Muchas gracias. Seguimos entonces con esta segunda pregunta con Cristian Bordoli, por favor. Sí, mira, la idea es que la Constitución, cuando entre a regir, entre a regir el día que sea votada. Hay varios temas en los cuales va a ser fundamental el establecer cómo se van a garantizar esos derechos, ¿ya? Por ejemplo, el derecho a, en este caso, una pensión justa, digna. ¿Cómo lo vamos a financiar? Hay que cambiar el modelo de AFP, hay que cambiar el modelo de la Constitución. La Constitución responde a una sola ideología, en este caso, y a un solo modelo, que es el modelo neoliberal. Entonces, cuando cambiemos el modelo, tenemos que asegurarnos, para no caer en este caso en el tema de que la gradualidad de la aplicación de las cosas, ¿cómo vamos a garantizar esos derechos? En el caso de cambiar el sistema de AFP, lo ideal es llevarlo a un sistema de repartición que sea mixto, donde por un lado el Estado aporte recursos, por otro lado lo haga el empresario y por otro lado lo haga el trabajador. Pero en el caso del Estado, ¿de dónde sacamos los recursos? Nosotros llevamos la idea de que sean aportados directamente de impuesto al tabaco, impuesto al alcohol, impuesto a los combustibles. Entonces, de esa manera evitamos la gradualidad. Hay que cambiar, con respecto a este tema, los entraves para poder modificar la Constitución, porque obviamente una vez que esté, seguramente van a haber cosas que vamos a tener que irlas modificando. Entonces, el sistema que hay hoy día impide prácticamente en muchas cosas, por los quórum calificados, que tú puedas modificar o puedas cambiar la Constitución. Eso tiene que ser variado, tienen que ser cambiados esos quórum. Y por otro lado, hay que eliminar el Tribunal Constitucional, que hoy día se ha erigido como un cuarto poder del Estado. Perfectamente eso lo puede hacer, en este caso, una sala de la Corte Suprema, que podría ver los temas que tuvieran que ver con la Constitución. No tiene por qué ser, en este caso, un ente aparte. También creemos que el problema es que muchas veces hay cosas que quedan escritas, pero que no tienen aplicabilidad o que no hay quien defienda, en este caso, a los ciudadanos frente al Estado. Por lo tanto, la idea es potenciar un poco más lo que es Contraloría, generar que Contraloría sea, en este caso, un órgano independiente del Estado, que tiene que lleva en este minuto lo que es administrativo, pero que tenga otras atribuciones. Y ahí una de las cosas que se ha empezado a hacer es generar contralores ciudadanos. La figura del contralor ciudadano es un curso que uno hace en el cual le entregan todas las herramientas para que uno pueda denunciar al Estado cuando no está cumpliendo con su función. Tú puedas ir a Contraloría, no necesitas tener un abogado, ¿ya? Entonces necesitamos de que se empodere, en este caso, las organizaciones sociales, se empodere la gente y reclame sus derechos, pero que esos derechos sean escuchados. Muchas gracias, Cristian. Vamos a seguir entonces con esta segunda pregunta. ¿Está de acuerdo con establecer metas o garantías constitucionales en materia de derechos sociales? Con Karina Escárate, por favor. En relación a establecer metas, no. Aquí quiero señalar que, como lo he sostenido desde que partió la candidatura, hoy día nosotros tenemos un piso que es el que debería, desde el cual debe partir la nueva Constitución, que son todos los derechos humanos que están
reconocidos en el sistema internacional. Por tanto, ahí no hay que inventar la rueda, sino que ese es el desde del que tenemos que partir. No podemos seguir haciendo esta distinción entre derechos sociales, políticos, económicos, culturales, tercera, cuarta generación, sino que es hablar directamente de derechos humanos. Estos apellidos que se le colocan a los derechos humanos es en función de la época en que se han ido reconociendo, pero son todos derechos humanos, tienen una misma categoría, y en ese sentido, en el derecho internacional, y es un principio que sí debería consagrarse en forma expresa, además en nuestra Constitución, es el principio de progresividad de los derechos humanos. ¿Qué implica el principio de progresividad de los derechos humanos? En que en la medida que tú vas avanzando en la realización de un derecho, el Estado no puede retroceder de ese punto al cual ya avanzó. Eso debe quedar así de claro en blanco y negro en la Constitución. Por tanto, en ese sentido, el establecer metas de cumplimiento a nivel constitucional no, eso podrá ser materia de programas de gobierno, de determinados objetivos de políticas públicas en las que podremos ser ambiciosos y exigir a través de nuestros representantes en el Parlamento o en otras instancias que se establezcan metas de gestión en la que nos interesa que determinados indicadores de realización de determinados derechos a los que nos interese ponerle el énfasis en algún punto se vaya midiendo el cómo va actuando el gobierno que esté de turno, ¿ya? En cuanto al rol que debe tener el Estado respecto de los derechos humanos, sin duda el Estado debe ser garante de derechos. El que el Estado sea garante de derecho, primero implica que nuestra Constitución debe garantizar el disfrute de los derechos, que se respeten por el Estado, que se otorguen servicios subvencionados o gratuitos a quienes, de no ser así, no podrían disfrutar de ciertos derechos, y cuando corresponda, evidentemente debe definirse aquellos servicios que deben ser proporcionados gratuitamente por el Estado, por ser necesarios para lograr efectivamente ciertos derechos, como por ejemplo educación, salud, seguridad social, vivienda, entre otros. El Estado debe ser responsable de regular y de garantizar cualquier forma de prestación de servicios respete los derechos humanos en general, en especial cuando los servicios a que estemos señalando no sean prestados por el sector público. En este sentido, debe el Estado ahí además tener un rol de controlador de estos abastecedores de servicios mediante un sistema regulatorio eficiente. Gracias, y que sea además efectivo. Muchas gracias. Vamos a finalizar esta segunda pregunta entonces con la respuesta de Javiera Morales, por favor. Muchas gracias. Ahora puse cronómetro para no pasarme, así que vamos con cronómetro esta vez. Metas o garantías para derechos sociales. La verdad es que en esto yo creo que acá estamos todos bastante de acuerdo en que tenemos un gran problema con los derechos sociales en nuestro país, ¿no es cierto? En eso yo veo al menos, me llama la atención, porque hoy día ya, si ese consenso antes era solo de un grupo, ahora al parecer es de todos. Vemos todos hablando de los derechos sociales, pero que después la convención también sea así. En mi caso, efectivamente, yo creo, en esto me diferencio de Karin, no creo que haya que eliminar la palabra derechos sociales o juntar a todos con los derechos en esta idea de los derechos humanos. No obstante, obviamente ellos son muy importantes, sino que yo creo que lo que hay que hacer acá es lo que existe en distintos países, que es que los derechos sociales, educación, salud, vivienda y pensiones, tengan la misma jerarquía que los demás derechos, y eso es un gran problema que tiene nuestra Constitución. Los derechos sociales en nuestra Constitución son muy flaquitos, son muy débiles comparados con los otros derechos. Entonces, tenemos que avanzar en que estos derechos sean entendidos como derechos de igual jerarquía que los demás. ¿Eso cómo se realiza? Efectivamente, mediante garantía estatal, como muchas veces se dice. ¿Eso significa que hay que poner metas? Yo creo que acá, cuando hablamos de metas, seguimos pensando en una lógica de derechos sociales como un bien privado, como metas, por ejemplo, yo me estoy imaginando, bueno, no sé, tantas viviendas construidas con tal plazo, que efectivamente eso se puede dar, lo voy a hablar un poquito más adelante, pero acá lo que tiene que cambiar es la lógica de los derechos sociales. La lógica de nuestra educación o de nuestra salud hoy día o de las pensiones es que son bienes individuales, en que yo voy a un mercado y compro, que mi derecho a la seguridad social es una cuenta de ahorro que yo tengo según lo que yo he ahorrado en mi vida en una FP, que mi derecho a la educación es un bien que yo voy a comprar a distintas instituciones en el mercado y para las cuales me dan ciertas vouchers. La lógica de la salud, que es un bien que si yo tengo recursos, voy y compro en las aseguradoras privadas, y si no, tengo que ir a lo estatal.
la lógica es lo que tiene que cambiar. Los derechos sociales tienen que entenderse como lo que son. La lógica de los derechos sociales tiene que ver con sistemas universales garantizados por el Estado, gratuitos y universales. Esto lo estamos viviendo hoy día, por ejemplo, en el caso de las vacunas con la salud. ¿Cómo se están distribuyendo? Se están distribuyendo no conforme quien tiene plata para pagarla, sino conforme a quien más lo requiere. ¿Podemos poner metas para eso? Miren, yo en eso sí estoy de acuerdo con algunos que han señalado que podemos establecerlo, por ejemplo, en leyes. Eso sí lo hemos hecho. Eso sí lo hemos hecho. Por ejemplo, en el caso de la gratuidad, a mí me tocó defender y avanzar en el tema de la gratuidad de educación universitaria y técnico profesional. Lo que se realizó fueron esos denominados catillos. Habiendo tal cantidad de recaudación conforme al PIB, se va avanzando en niveles de gratuidad para los estudiantes de educación superior. Eso se puede hacer, pero generalmente eso es materia legal. Lo que sí podemos establecer en la Constitución son instituciones que permitan determinar cuál ha sido el avance en materia de derechos sociales y establecer un plazo. Eso se ocurre en nuestros países. Por ejemplo, Gracias, Javiera. que cada un periodo se diga, oiga, a usted parlamentario no se ha avanzado en tal materia. Eso, muchas gracias. Con su nombre y todo me pasa. Gracias, Javiera. Seguimos entonces aquí en Constitución y Democracia en Debate, a través de las pantallas de TV Red, programa de la Cámara Chilena de la Construcción. Vamos a iniciar entonces nuestra tercera pregunta, 3 minutos cada uno de los candidatos. La pregunta es, ¿qué rol debiese tener el Estado en la economía? ¿Ser regulador o ser un actor dentro de la economía? Por favor, vemos que volvió con imagen. Inés Vidal, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, Inés. Sí, se me había caído un rato. Ya. Mira, el rol del Estado en la economía, por lo que tenemos ahora, son dos. Política fiscal, que es la variación de gasto y los impuestos, y que ahí estamos al debe, porque yo considero de que tenemos que aplicar impuestos diferidos, no que todos los ciudadanos tengamos que siempre ser los que aportamos a la economía del país por los impuestos. No estoy diciendo que nos dejen libre de impuestos, pero sí las grandes empresas deberían tener un impuesto diferido, el impuesto a los más ricos, y en la política monetaria, la variación de la oferta monetaria provocada por los bancos centrales para controlar la inflación también debe ser regulada, porque la variación de gasto y los impuestos en una economía variable depende de muchas veces las decisiones políticas. Y las decisiones políticas pasan por quien está en el gobierno, porque el Estado lo hacemos todo. Pero de repente, del color que esté el gobierno, es como se aplican ciertas economías, ciertas variables de la economía a nuestro país. Por lo tanto, creo que ahí tenemos que hincarle más el diente como ciudadanos. Debemos saber un poco más de mercado y que esta constitución neoliberal, que le da muchas libertades a la empresa, y no es que yo esté contra la empresa, porque no queremos desaparecer toda la empresa, pero sí regularla. El Estado debe regular las exportaciones que hacen esa empresa, a qué valores. Por ejemplo, arrendamos el litio, voy a poner un ejemplo burdo, a 7 pesos, y la ganancia del litio es de 7.000 millones. O sea, ¿estamos regalando nuestros recursos naturales? No, pues ya no podemos seguir regalando nuestros recursos naturales. Por lo tanto, el Estado va a tener un rol muy importante en regular. Y eso tiene que quedar escrito en la Constitución. Porque en estos momentos tenemos una Constitución, como te digo, neoliberal, que le da muchas libertades a las empresas y pocos derechos a los ciudadanos. Muchas gracias, Inés. Seguimos con la respuesta a esta segunda pregunta con Karina Escárate, por favor. Mira, en relación a este tema, yo soy funcionaria de una empresa del Estado y soy una convencida en base a estos casi 16 años que soy parte de esta empresa, en que el Estado empresario debe tener un rol activo. Ya no podemos seguir con este modelo de Estado subsidiario, sino que el Estado debe ser un actor activo, valga la redundancia, en la economía. Y este quizá es el cambio de paradigma más grande que vamos a enfrentar en la nueva Constitución. Y en este punto quiero también relevar el que no podemos construir una nueva sociedad, construir un nuevo modelo si siempre estamos llamando y apoyándonos en el que queremos dejar atrás. No vamos a abandonar el modelo si lo seguimos
reivindicando, o ya sea para desprestigiarlo o no. Dentro de la teoría del liderazgo transformacional, tenemos que situarnos en el punto al que queremos llegar y desde ahí construir. No podemos arrastrar este modelo que ya no nos sirve. El Estado en la nueva Constitución debe ser un actor clave en la economía. El Estado, a través de sus empresas públicas, debe desarrollar las distintas, debe inmiscuirse, perdón, en los distintos ámbitos de la economía en que sea necesario. Se debe revisar a nivel constitucional si es necesario mantener en propiedad exclusiva del Estado determinados energéticos, más allá de los hidrocarburos como están hoy día. ¿Por qué? Porque la energía, y eso está demostrado desde nivel biológico hasta lo que son los megas desarrollos económicos, que sin energía una sociedad y un país no se desarrolla y no crece. Por tanto, clave también en este nuevo modelo económico es definir cuál va a ser el modelo energético y de propiedad de quién van a ser los energéticos que nos van a dar el soporte para crecer y desarrollarnos económicamente como sociedad y como Estado. Es importante también tener presente que las empresas del Estado generan no solo ingresos económicos para el país, sino que además son ejecutores de políticas públicas y son también generadores de otros desarrollos económicos que no necesariamente se miden a través de un índice financiero. Se genera un indicador de crecimiento social que muchas veces no se refleja en el balance final de las empresas estatales, pero que si no estuviesen allí, en esas localidades, las empresas estatales, probablemente la equidad territorial poca con la que hoy día pueden contar esas localidades sería aún menor. Por ejemplo, tenemos el caso de Sombrero en Isla Tierra del Fuego, que si no fuese por la presencia de una empresa estatal, muchos de los servicios a los cuales hoy tienen acceso y desde hace muchas décadas sus habitantes no serían posibles. Muchas gracias. Creo que estoy en el tiempo. Sí, muchas gracias. Seguimos entonces con esta tercera pregunta. ¿Qué rol debiese tener el Estado en la economía, si es regulador o es un actor? Por favor, Javiera Morales. Muchas gracias. Voy a poner de nuevo el cronómetro. Ahora sí lo voy a cumplir. Creo que estamos acá ante una de esas tantas falsas dicotomías que a veces se toman el debate, nuestro debate público, y espero que no sea así en el caso del proceso constituyente, como si acá hubiese una opción, ¿no es cierto? O el Estado solo regula, o el Estado solo tiene empresas públicas, o el Estado está ausente. La verdad es que sabemos que el Estado tiene múltiples funciones. Es regulador, es un actor principal, pero no solo es un actor principal cuando se está presente mediante las empresas públicas, también es un actor muy presente cuando entrega subsidios para que los privados también puedan desarrollar actividades económicas. Entonces, el rol del Estado en una economía es múltiple, tanto como regulador, como actor en base a sus empresas públicas, también en base a los subsidios. Lo que tenemos que preguntarnos acá es ¿qué Estado queremos hoy día? Porque el Estado que tenemos hoy día en nuestra Constitución, y en eso vemos que todos estamos bastante de acuerdo, ya no da para más, esta idea del Estado subsidiario, ¿no es cierto? Un Estado que en muchos aspectos, en los más sensibles, como vimos en derechos sociales, pasa por el lado, ¿no es cierto? Sin embargo, en otros, sí subsidia muchas empresas y muchas actividades privadas. Lo que tenemos que transformarnos es pasar de este Estado subsidiario al Estado social y garante de derechos, que es el que está presente en muchas economías y en muchos países desarrollados en el mundo. ¿A través de qué? A través de la regulación, efectivamente, resguardando el derecho a la propiedad, el derecho al libre desarrollo de las actividades empresariales, pero sobre todo también el derecho de las personas, los derechos sociales. Ahí hay un límite infranqueable. Por eso hablo acá que cuando se habla de derechos sociales, estamos hablando de ponernos en el mismo pie de igualdad, porque lo que ha ocurrido en nuestro país es que muchas veces los derechos sociales han caído adelante de la libertad económica o de la propiedad privada. Lo que tenemos que hacer es tener un Estado social y garante de derechos que utilice todas estas herramientas, ser regulador, ser un actor principal a través de empresas pública o en armonía o en consorcio junto a los privados, para lograr ¿qué? Para lograr una mejor economía, para lograr una mejor vida de las personas, para poder garantizar los derechos de las personas, y para eso existe el Estado. Para ello, perfecto, regular, actor,
subsidios, de todos los mecanismos para lograr ese objetivo. Las empresas públicas efectivamente tienen que seguir formando parte de nuestra realidad chilena y constitucional. Mucho se podrá criticar, pero y con esto me sumo a las palabras de Karin, que en las empresas públicas no solo uno ve un estado de resultado económico, sino que también mucho esfuerzo social y beneficio social que muchas veces es desestimado o negado. Así que mi llamado es dejar atrás estas falsas dicotomías, sino que entender que el Estado tiene múltiples funciones para lograr un solo objetivo, que es el garantizar nuestros derechos como ciudadanos de la República. Muchas gracias, Javiera. Vamos a terminar entonces esta tercera pregunta con la respuesta de Cristian Bordoli, por favor. Mira, yo creo que debe haber una mixtura entre un Estado actor y un Estado regulador. Yo creo que hay temas en los cuales el Estado tiene que asumir un rol de actor. Tiene que ver con, por ejemplo, el cobre, el litio, todos los recursos naturales. Yo creo que ahí el Estado tiene que tener un rol de actor en este caso, porque es la herramienta que tenemos para hacer en este caso o llevar a cabo muchas de las actividades sociales. Costó mucho que el cobre se nacionalizara. ¿Y qué pasó? La Constitución del 80 lo que vino a hacer es a entrabar y a tratar de volver nuevamente a la privatización, ya que en este caso instauró el sistema del rol subsidiario del Estado. Eso es lo que tenemos que abolir. ¿Qué significó en la práctica? Que el Estado, cuando hay un privado, no puede intervenir. Entonces marca o regula la economía, pero no tiene una intervención directa cuando hay un privado. Eso hay que cambiarlo de frentón. El Estado, insisto, en el tema de educación, el Estado tiene que cumplir un rol fundamental. En recursos naturales, el Estado tiene que cumplir un rol fundamental. ¿Cuándo podemos hablar? Y no me gusta el concepto subsidiario, me gusta más el concepto de establecer algunas, en este caso, medidas excepcionales que puedan favorecer algunas cosas. Veamos el caso del transporte para Puerto Williams. Entonces tenemos que tener en este caso leyes de excepción, y esas leyes de excepción que vayan en beneficio de las personas. Estamos claros que las empresas, su rol fundamental es generar recursos, si no una empresa no existe. Pero tenemos que trabajar en eso. La pesca artesanal, hoy día nosotros vemos de que se han instaurado empresas, industrias salmoneras. No estoy en desacuerdo con la industria salmonera, pero sí tiene que tener medidas de regulación que el Estado tiene que aplicarles para que puedan trabajar, en este caso, cuidando el medio ambiente, si es factible. Hay sociedades que lo han hecho. Entonces, no puedo dejar al libre albedrío del privado en este caso, y ahí tiene que venir el rol regulador del Estado, lo que haga o lo que no haga. Y para eso tienen que haber medidas de control, y esas medidas de control podrían estar unidas a algunas excepciones que yo le pueda dar a esas empresas. O sea, si la empresa cumple por sobre determinados parámetros, podemos darle algunas medidas de excepción, pero necesitamos que las empresas cumplan su rol, necesitamos a la empresa, pero el Estado tiene que tomar el rol protagonista en muchas áreas: salud, educación, insisto, y todo lo que tiene que ver con recursos naturales. Y esto también de la mano de lo que son los pueblos originarios. Tenemos que cuidar a nuestros pueblos originarios, especialmente en Magallanes. Hay que escuchar la voz que ellos dicen con respecto a la industria pesquera. Muchas gracias. Muy bien. Esta fue nuestra tercera pregunta. Hemos finalizado entonces con nuestra ronda de preguntas y vamos a iniciar una ronda de temas libres. Aquí ustedes, cada uno va a tener 2 minutos para hablar del tema que a ustedes les parezca. Vamos a empezar, por favor, con Javiera Morales. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar estos 2 minutos finales para conversar sobre o entregar un mensaje, porque muchas veces uno escucha o lee en el distinto debate regional y también nacional
ciertas aprensiones con el proceso constituyente, que genera incertidumbre, que el proceso constituyente nos va a estancar, o que está lleno de expectativas que no se van a cumplir. Muchas veces uno escucha todo eso, y creo que hay que hacer frente nosotros como candidatos y candidatas a la Convención Constitucional a esos temores, porque mi llamado es a elevar un poco el debate y también a darnos cuenta que el mayor problema para el desarrollo o lo que más nos estanca para tener un mejor país, creo que son las desigualdades, la falta de legitimidad de nuestras instituciones políticas, la tensión social, muchas veces esta sensación de injusticia. Ese es la verdadera amenaza para el desarrollo de los países. Acá hemos logrado contar con un proceso constitucional, de forma institucional, en que por primera vez en la historia de nuestro país vamos a poder escribir nuestra constitución de forma democrática, con participación de los pueblos originarios y de forma paritaria. Eso nunca ocurrió antes. Creo que las esperanzas de muchas personas están puestas en este proceso y tenemos que cuidarlo, porque yo veo acá la esperanza para pasar de este estado subsidiario en que se han incrementado las desigualdades en nuestro país a un estado social y garante de derechos donde se ponga la dignidad y la democracia en el centro de nuestra convivencia. Ese objetivo y esa finalidad, eso es lo que va a permitir mayor estabilidad y mayor desarrollo de nuestro país, no las demandas de las personas, porque no escuchar las demandas de las personas es lo que nos tiene muchas veces en la situación que hemos vivido los últimos años. Así que ese es mi llamado final y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Javiera. Tiene sus 2 minutos ahora, don Cristian Bordoli, por favor. Ya. Mira, yo creo que es súper importante llevar temas que sean regionales. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad de que en la Constitución queden plasmadas las leyes de excepción. Yo he sido muy consecuente en llevar leyes de excepción, el tema del gas, como en este caso, para nosotros en el resto del país, el gas no es un consumo básico. Para nosotros es fundamental que sea un consumo básico para que no nos aparezca en la boleta que nos están regalando o nos están subsidiando un 75% del gas y el día de mañana sea un 50% porque el Estado no tiene recursos. El tema del turismo electoral. Vemos hoy día de que hay candidatos que vienen de fuera de la región. Nosotros tenemos, y acá tenemos un buen ejemplo con todas las damas presentes, que tenemos excelentes candidatos que pueden representarnos. ¿Por qué tiene que venir alguien de otro lugar? El gasto en las campañas. Hoy día no me gusta hablar de personas que no están, pero Rodrigo Álvarez ya ha gastado 55 millones, Daza ya ha gastado 20 millones. Cuando vemos que hoy día hay mucha gente que lo está pasando tan mal, el gasto debe haber sido 1 millón y eso todavía es mucho. O sea, acá lo importante es debatir con ideas. Y lo que más me ha faltado en muchos candidatos o en muchos programas que he estado con otros candidatos es ideas. Son discursos aprendidos. Entonces necesitamos ideas concretas y cómo las vamos a aplicar. Eso es lo que tenemos que llegar a debatir. Si no, hay que tener claro que tenemos un tiempo acotado. Vamos a estar 9 meses para tener esta nueva constitución. Entonces, me gustaría ver más ideas, cosas concretas, porque escucho muchos candidatos que hablan de modelos, hablan de cosas, y de repente no nos diferenciamos, y acá hay una lucha ideológica. Hay que tener claro que no somos todos iguales, ¿ya? Hay que tener claro de que efectivamente se instauró un modelo con la Constitución del 80, y hoy día viene la derecha y nos dice que está todo perfecto, es todo maravilloso, y ahora vamos a hacer todo lo que nunca hicimos. Y por el otro lado tenemos a la Concertación que dice lo mismo. Muchas gracias, muy amable. Seguimos entonces con los 2 minutos de Inés Vidal, por favor. Bueno, primero decirle a nuestros televidentes que la nueva constitución no va a ser la panacea, porque esto se va a demorar un tiempo en que se puedan cambiar las leyes de acuerdo a lo que quede escrito en nuestra nueva constitución, pero sí es devolverle la dignidad al pueblo y que se haga en un proceso totalmente democrático, como se ha hecho aquí, de donde yo vengo, desde la lista de la Coordinadora Social de Magallanes, donde no fuimos elegidos a dedo. Cada base, cada organización funcional, territorial, dijo su candidato. Fuimos a un plebiscito ciudadano, donde la gente nos eligió y es lo que llegamos a construir esta candidatura.
Por lo tanto, desde allí nosotros respetamos a las bases sociales, vamos a llevar un mandato de la ciudadanía, lo que se ha hecho en autoconsulta, pero donde esta candidata lo que más quiere participar sería en salud y en discapacidad, porque tenemos un rango etario entre 26 años y 59 años que nadie se ha preocupado. Esas personas no tienen rehabilitación después de los 26 años, no tiene quien los rehabilite, no tienen si no tienen red familiar, no tienen dónde quedarse, porque ustedes entenderán que muchas familias, cuando fallecen los padres, se disuelven por las famosas herencias y la persona con una parálisis cerebral, por ejemplo, que no tiene quien lo acoja, queda en situación calle, porque tampoco tiene derecho a ir a un ELIAM por la edad. No tenemos casas tuteladas. Entonces hay mucho que trabajar en discapacidad. Si en discapacidad pagáramos 2,5 sueldos del sueldo mínimo de Chile, esas personas podrían pagar un hogar y estar tranquilos. Por lo tanto, como sé que no vamos a poder tocar todos los temas, aún no se reglamenta, pero creo que van a haber comisiones, la comisión a la cual más me siento cercana sería salud y discapacidad. Y de ahí, bueno, tenemos que refrendar todos nuestros derechos sociales y que la gente sepa que le estamos creando una esperanza de tener dignidad. Muchas gracias, muy amable. Y vamos a finalizar entonces esta última fase con un tema libre con Karin Escárate, por favor. Gracias. Mira, el tema libre que yo voy a tocar no es nada nuevo, sino que es reiterar que salvo los niños y las niñas y algunos adultos mayores que por lo general no son autovalentes, el resto de quienes habitamos en Chile, todos trabajamos, sea en forma remunerada o no remunerada, reconocida o no reconocida, seamos empleados o empleadores, todos somos trabajadores y trabajadoras. Ese es el factor común quizás más grande que hoy tenemos y aglutinador para generar los cambios sociales transformacionales que necesitamos en la nueva Constitución. En ese sentido, lo primero es dignificar el trabajo, como a través del establecimiento del trabajo como un derecho humano esencial. En este punto me voy a permitir leer un texto que es del libro de Silvia Federici, El patriarcado del salario, y que dice: el trabajo doméstico es mucho más que la limpieza de la casa, es la crianza y cuidado de nuestros hijos, los futuros trabajadores, cuidándoles desde el día de su nacimiento y durante sus años escolares, asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera bajo el capitalismo. Esto significa que tras cada fábrica, tras cada escuela, oficina o mina, se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido su vida, su trabajo, produciendo la fuerza de trabajo que se emplea en esas fábricas, escuelas, oficinas o minas. En ese sentido, solamente quiero señalar que para generar los cambios que tanto hemos venido conversando desde años, el trabajo debe ser un derecho. Los trabajadores organizados deben tener la plenitud de sus derechos como organizaciones sociales, como derechos colectivos, libertad sindical, derecho a huelga y por sobre todo que no exista más discriminación entre trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado en cuanto a los derechos laborales individuales y colectivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecerle a los candidatos, a las candidatas que han participado en este Constitución y Democracia en Debate, en nombre de la Cámara Chilena de la Construcción. Muchas gracias por sus ideas, por sus aportes y por su análisis. Y ustedes en la casa también, muchas gracias. Esto fue Constitución y Democracia en Debate, programa de la Cámara Chilena de la Construcción. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, chicos.